Hemos dicho varias veces que la claridad es la cortesía del filósofo y debe ser la cortesía del político y también la cortesía del periodista. Por eso no jugamos nosotros con cartas escondidas, ni decimos verdades a medias, ni trabajamos con la detestable anfibología, ni nos resguardamos en apariencias. Decimos la verdad y por eso hemos puesto nuestro espacio radial La Hora de la Verdad. Pues ¿a qué vamos? A un tema de primera magnitud que está siendo muy discutido, está siendo muy debatido y sobre el que hemos tenido una opinión desde el primer día. ¿Cuál es él? La significación jurídica, el alcance que tiene el famoso acuerdo final suscrito entre el señor de la Calle con el señor Jaramillo y con otras personas a nombre del gobierno nacional con los bandidos de las FARC. Nos opusimos a ese esperpento desde el comienzo. Nos opusimos desde cuando se estaban sentando las bases para permitirle a las FARC que impusieran su voluntad a los colombianos con el llamado marco jurídico para la paz, y eso por poco nos cuesta la vida. De manera que tenemos alguna autoridad para hablar sobre el tema, porque en el tema pusimos literalmente la vida. Cuando se acordó finalmente lo que se acordó en La Habana, el presidente de la República hizo el compromiso solemne de que sometería la aprobación de ese acuerdo a la voluntad del pueblo colombiano. No lo dijo una vez, sino que lo dijo muchas veces. Vinieron entonces las discusiones sobre cuál era el procedimiento para pedirle al pueblo colombiano que se manifestara sobre el particular. A este propósito se cometieron todas las trampas, se acudió a todas las argucias, no hubo recurso insano o malsano al que no se acudiera para torcer la voluntad del pueblo colombiano. Se eliminó la posibilidad de un referendo para dividir el tema en muchos subtemas sobre los cuales los colombianos se pudieran manifestar, o sobre los 5, 8, 10 o 15 primordiales entre ellos, porque eso ponía en peligro la integridad de un convenio que, según Santos, había sido discutido precisamente como un todo íntegro, como un todo que no podía separarse en partes. Luego se acudió a la figura plebiscitaria, pero primero antes se tomó el buen cuidado de cambiar todas las reglas de juego vigentes en esa materia. Todas. La ley que estaba vigente en ese momento sobre el plebiscito fue cercenada y mutilada para permitir que con una mayoría cualquiera se lograra la aprobación de ese plebiscito. Se hicieron, repetimos, todas las trampas y se acudió a todas las argucias para conseguir que el pueblo colombiano se manifestara de esa manera. Corrieron ríos de leche y miel para comprar la voluntad de los colombianos. Y en esta materia tenemos que asociarnos a la escritora Laura Ochoa, que dice que este es un país reputo y que Colombia es reputa en la medida en que muchos vendieron su voto por las mentiras que se les vendieron, por los sofismas que se les propusieron y sobre todo por uno fundamental, porque es que se estaba luchando por la paz, que firmado ese acuerdo viviríamos en paz. Lo que hemos comprobado ciertamente porque estamos viviendo en paz. En Bogotá nos llevamos sino 5 bombas en los últimos días y todas las ciudades de Colombia para todos, contra los medios de comunicación,
contra todas las autoridades regionales del país. Santos hizo causa común con gobernadores y con alcaldes, los compró a todos y les repartió mermelada para acabar de arruinar el país con tal de que votaran por el sí. Comprometieron inclusive a las fuerzas militares y a las fuerzas de policía en un acto grotesco de irrespeto por los principios tutelares de imparcialidad que ha gobernado la acción de nuestras fuerzas militares en estos temas políticos. ¿A qué mentira no se acudió y a qué fórmula se desechó para conseguir el cometido? El pueblo colombiano tenía que decir sí o no, y no lo podía decir a medias, y no lo podía decir por partes, lo tenía que decir de una sola vez. Y se pronunció en el gesto más admirable de la democracia colombiana en toda su historia. La gente se levantó de su cama sin otro aliciente que el amor a la patria, sin otro impulso que la propia conciencia que lo movía a ir como ciudadano a las urnas. Y votó el pueblo colombiano y dijo no. Y en un acto que muchos han olvidado, y lo han olvidado estratégicamente, la inmensa mayoría de los colombianos se quedó en su casa y no votó, que era otra forma de abstención para decir que no estaba de acuerdo con eso que se le proponía. Pero, sumadas las cosas, llegamos a un 83% de la voluntad de los colombianos. Y si se desagregan y nos limitamos solamente al sí o al no, ganamos los del no. ¿Ganamos quiénes? 6,5 millones de colombianos. El pueblo de Colombia, el pueblo soberano de Colombia. Por eso dijimos, desde las 6 de la mañana del 3 de octubre, que el acuerdo final con las FARC no existía jurídicamente, porque habían sido rechazadas por el pueblo colombiano. Y ahí empezó un debate que no hemos comprendido, donde los que se llamaron representantes del no salieron a negociar algunos temas diciendo que era negociable lo inexistente. Lo inexistente no es negociable. Lo que no existe no puede ser materia de maquillaje, ni de ampliación, ni de reducción, ni de cambio. Lo inexistente es inexistente. La inexistencia es un fenómeno jurídico harto conocido y harto estudiado por los tratadistas del derecho desde hace muchísimo tiempo, cuando la inexistencia se sumó a toda la concepción de la nulidad en los actos jurídicos, bien fueran individuales o bien fueran generales y abstractos como este. Pues bien, el pueblo colombiano dijo no, y no es no. Y no es un no negociable, es un no íntegro que no se puede negociar. ¿Qué quedaba? Una nueva negociación con las FARC, la que se quisiera. Si lo que se quería era una entrega de estos bandidos y especialmente de sus bases al Estado de Derecho colombiano, bienvenido fuera, y para eso no era necesario un acuerdo final. Pero vinieron entonces todas las trampas y todos los engaños. Como lo advertimos una y otra vez a los que acudieron en una representación que no tenían para discutir por partes lo que era un todo integral y un todo inexistente, les fue como les fue. Los engañaron, les mintieron, se burlaron de ellos, y el doctor Santos acudió a una de sus estratagemas de mentira a decir que era el Congreso el representante del pueblo y que como tal Congreso entonces podía manifestarse para refrendar lo que iba a refrendar el pueblo colombiano. Una trampa más vulgar que esa, imposible. El constituyente primario es el constituyente primario y está en manos del constituyente primario volverse a manifestar si alguna otra manifestación le van a demandar. En eso estamos. Y entonces entendemos que el asunto no es negociable ni es discutible. El acuerdo final con las FARC no existe. No
existe. ¿Qué vamos a hacer entonces con 7.000 hombres de las FARC que se quieren desarmar? En primer lugar, digamos que no son 7.000, que 7.000 son los que llegaron allá. Ahí están los hijos y los parientes y los amigos y las barraganas de los llamados combatientes. Serán 3 o 4.000 bandidos los que de verdad se quieren desarmar. Magnífico que se desarmen. Magnífico. Les damos amnistías e indultos, los tratamos como se han tratado tantas veces a los que quieren volver a vivir tranquilamente y en paz, al amparo del derecho colombiano, dejando las armas para martirizar a los demás. Perfecto. Pero, ¿qué pasa con el resto? Con ese mamotreto gigantesco de 310 páginas donde hay una reforma agraria, donde hay una justicia, donde hay una comisión de seguimiento que se convierte en legisladora y en colegisladora y en dueña del país. ¿Qué vamos a hacer con la famosa persecución contra los paramilitares a través de tribunales de justicia ad hoc que van a designar extranjeros administrando justicia en Colombia? Este es un deshonor que la República no puede aceptar. ¿Qué vamos a hacer? Pues lo elemental, decir esto es inexistente y eso como tal inexistente lo tenemos que tratar. Y asunto concluido. Y no hay, el gobierno no puede asumir vías terciarias y no hay reforma agraria y no hay tales 3 millones de hectáreas que se vayan a repartir entre los amigos de las FARC y no hay 7 millones de hectáreas que se les vayan a formalizar, que va a ser un pretexto para arruinar la agricultura y la ganadería de Colombia como lo hicieron en Venezuela, y no hay tal socialismo del siglo XXI, no hay tal de nada, porque el pueblo colombiano ha dicho que no cuando se le quiso consultar y cuando se puso en sus manos la decisión de un asunto que nadie puede tomar en otras manos distintas. El constituyente primario se manifestó y el constituyente primario es el único que puede desatar el conflicto sobre los otros temas. Sobre los temas casi que normales y ordinarios dentro de nuestra convulsa vida civil, los que se refieren a la amnistía y el indulto de las bases, los que se refieren a la entrega de las armas, los que se refieren inclusive a la recuperación de esos sujetos para que sean capaces de vivir en paz. Todo eso está bien. Y para eso no es necesario un acuerdo final, para eso no es necesario acabar con la Constitución y con las leyes de la República, ni es necesario crear un tribunal para juzgar a nuestros militares y juzgarlos de acuerdo a lo que dice el Tratado de Roma, pero por jueces que no son de Roma, sino por jueces de acá, nombrados por extranjeros para perseguir a los militares colombianos y para volverlos pedazos moralmente y para meterlos a la cárcel. Aquellas cárceles que van a quedar libres de los bandidos de las FARC van a quedar atestadas de militares colombianos que no han hecho otra cosa que cumplir su deber de defender la Constitución, las leyes de la República y de defendernos a todos los colombianos. En estos términos dejamos claramente expuesta nuestra posición, que ha sido una y la misma de siempre. Escuchábamos la editorial del doctor Fernando Londoño Hoyos en La Hora de la Verdad. Son las 7:22 de la mañana.